Chavalería! Muy buena tarde a tothom. Hoy es un tema guapo, el sobreentrenamiento. Creo que muchas veces cometemos el error de sobreentrenarnos por varios motivos. El entrenamiento en sí, el ejercicio físico en sí, es una muy potente herramienta terapéutica. Nos permite tratar enfermedades. Y a día de hoy se ha demostrado que es la única herramienta que no tiene efectos secundarios, a excepción de el sobreentrenamiento. Se trata de la dosis de entreno, cargas de entreno y demás. Hay muchos estudios que quieren comprobar si un protocolo de entrenamiento tiene efectos sobre alguna capacidad. Yo que sé, me lo invento ahora, Digo, bueno, vamos a comprobar si el entrenamiento haciendo series en V2 Max mejora la capacidad aeróbica, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que hay personas que con un protocolo que se ha hecho de V2 Max de entrenamiento, no son respondedores. Y en realidad, no es que no sean respondedores. Es que no han llegado a una dosis mínima para que haya una respuesta. El cuerpo, para que haya una adaptación X, hay que superar un umbral mínimo. Y ese umbral mínimo es muy individual. Yo como entrenador puedo hacer una propuesta de entrenamiento, 1 hora en aeróbico alto, a un corredor, ¿no? A una corredora. Yo no sé si eso es suficiente o no. Tengo que después analizar ese entreno y saber si, según la respuesta que ha habido a nivel de vatios, a nivel de pulsaciones, a nivel de percepción de esfuerzo y demás, ha sido suficiente o no. En el momento en que eso no se llega a monitorizar, tenemos el gran riesgo de sobreentrenarnos. El gran problema es cuando superamos una dosis excesiva, que lo que está haciendo, si mi umbral mínimo para que haya una respuesta es este, y yo cojo y hago una carga de entrenamiento que es esta, al final, ¿qué va a pasar? Que he superado mucho ese umbral mínimo. ¿Va a pasar algo si lo hago una vez? No va a pasar nada. Si eso lo mantengo durante mucho tiempo, sí. El sobreentrenamiento nos coloca en una situación bastante comprometida. Nos deja delante de una situación donde hay riesgo de lesiones, molestias, alteraciones en el patrón, y a nivel fisiológico aparece la fatiga. ¿Cuántas veces en este canal he hablado de la fatiga? En el momento que hacemos un ejercicio físico, nosotros lo que provocamos en realidad es una alteración en el interior de la célula. La modificamos, la estresamos, la ponemos un poquito nerviosa. Esa alteración a nivel celular, lo que nos provoca a nivel agudo es temprano, al acabar de hacer ese ejercicio, nos genera una fatiga. Y esa fatiga lo que provoca, ¿qué es? Una disminución del rendimiento deportivo. Es ahí donde tenemos que dar un tiempo necesario para que se produzca un equilibrio. Ese equilibrio en realidad se llama una homeostasis. Es decir, volver otra vez a equilibrar que la célula, en el momento en que está alterada, con un tiempo, vuelve otra vez a estabilizarse. Después de ese equilibrio, hay una fase regenerativa. La célula se equilibra y se regenera un pelín más hacia arriba. Una vez pasamos a esa homeostasis y esa fase de regeneración, es cuando podríamos hacer otro ejercicio físico, es decir, volveríamos a entrenar. ¿Qué es lo que habitualmente sucede? Hacemos ejercicio, hacemos esa modificación celular, generamos esa fatiga disminuye nuestro rendimiento y no dejamos el tiempo suficiente para que se produzca la homeostasis y la fase regenerativa. Y eso provoca un sobreentrenamiento. Hay un principio del entrenamiento que es el principio de la sobrecarga. Lo que nos está indicando es que tenemos que ir incrementando la carga de entrenamiento de forma progresiva. Tenemos que tener muy en cuenta qué volumen de entrenamiento hacemos, qué intensidad entrenamos y sobre todo con qué frecuencia entreno. Estoy acostumbrado a ver a muchos corredores que entrenan excesivamente. Todos los días algo. Para preparar un maratón hay que hacer tantos kilómetros semanales. Eso es un error, bajo mi punto de vista. Porque, primero, nos saltamos dos principios del entrenamiento. Nos saltamos el principio de la individualidad y nos estamos saltando el principio de la sobrecarga. Y tenemos una situación perfecta, ¿para qué? Para el sobreentrenamiento. Es un primer fallo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a trabajar con fatiga. Y esa fatiga es el primer indicio de sobreentrenamiento. Si no le hacemos caso, empiezan a aparecer más síntomas. Aparte de la fatiga aguda, aparecen más síntomas. Esa fatiga lo que nos está indicando es que la recuperación es incompleta.
Cuando nosotros salimos a correr, podemos tener una sensación, una percepción de esfuerzo X. Cuando estamos fatigados, lo primero que nos encontramos es que para mantener un esfuerzo determinado, nos cuesta más. Es decir, tengo que esforzarme más para ir, por ejemplo, a 10 km/h. En el momento en que la recuperación ha sido incompleta y por lo tanto hay fatiga, el sistema nervioso va a reclutar unas fibras musculares. Y se encuentra con que esas fibras musculares están cansadas. Lo primero que tiene que hacer el sistema nervioso es incrementar el estímulo a esas células. Incrementa la frecuencia de estímulo a esas fibras. Además, como esas fibras están cansadas, el sistema nervioso se ve obligado ¿a qué? A reclutar más fibras musculares, es decir, reclutar más unidades motoras. El incremento de estímulo a nivel de fibras musculares y el incremento de motoneuronas o unidades motoras lo que hacen es incrementar ¿qué? El consumo de oxígeno. Si las demandas de oxígeno a nivel muscular suben, ¿qué pasa? La frecuencia cardíaca sube. La ventilación, el sube. Se libera más hidrógeno libre en sangre. Por lo tanto, sangre más ácida. Cuando paras el esfuerzo, cuando acabas el entrenamiento, la frecuencia cardíaca en reposo normalmente es más alta, porque está intentando recuperarse. Eso provoca alteraciones en la presión sanguínea. Por ejemplo, si os habéis hecho alguna prueba de esfuerzo, cuando empezáis y cuando acabáis, os toman la presión sanguínea. Eso lo hacen para comprobar si la presión sanguínea se regula con normalidad, es decir, responde de forma positiva al esfuerzo. Puedes hacerte una prueba de esfuerzo y ver que la presión sanguínea continúa alta. A lo mejor estás sobreentrenado, no es que te pase no tengas ninguna patología, es que vas a la prueba de esfuerzo sobreentrenado. Cuando tú haces un esfuerzo, hay una concentración de lactato, eso se puede medir, ¿vale? Voy a 10 km/h y hay, 3 milimols de lactato. Si yo estoy cansado, podemos llegar a pensar que corriendo a esa velocidad, la concentración de lactato sea más alta. Pues no, normalmente la encontramos más baja, porque el metabolismo de la glucosa, carbohidrato, geles, se ve afectado. No lo utilizamos con la misma eficiencia. Entonces, ya tenemos indicios de que estamos sobreentrenados. Si ves que para ir a una velocidad determinada, normalmente vas a 140 latidos por minuto y ahora miras el reloj y dices, madre mía, tío, voy a 180, voy más acelerado. Y ya tienes el primer indicador de que posiblemente estés sobreentrenado. El segundo es que la respiración la llevan más acelerada de lo habitual. El tercero es que la frecuencia cardíaca en reposo, cuando acabas el entrenamiento o estás descansando en casa, está más elevada de lo habitual. O en el momento que tú estás haciendo el entreno, paras a caminar y las pulsaciones no bajan, indicio de sobreentrenamiento. Otro ya un poquito más friki, me tomo un gel, me tomo bebidas energéticas y demás, es que ni así recupero, tío. De sobreentrenamiento hay dos tipos y vamos a hablar de una herramienta que podéis utilizar que es bastante efectiva y el reloj también lo hace. Hay un sobreentrenamiento que llama más la atención y hay otro sobreentrenamiento que no llama tanto la atención. Sobreentrenamiento simpático y parasimpático. El sobreentrenamiento simpático te acelera. Lo que hemos comentado, frecuencia cardíaca alta, frecuencia cardíaca en reposo alta y además tu peso corporal empieza a bajar. El sobreentrenamiento parasimpático es todo lo contrario, relajado fisiológicamente. Frecuencia cardíaca en reposo baja. Pulsaciones que no suben ni para atrás. Duermes que te cagas. Muchas horas. Estás siempre cansado. No sé si habéis escuchado el HRV o VFC. Variabilidad de la frecuencia cardíaca. El Garmin, creo que Polar, Coros y demás lo monitorizan. O si no, está la aplicación móvil HRV4 que te monitoriza esto. Necesito un corazón que se adapte a los esfuerzos. Que, por ejemplo, cuando acabo de hacer un entrenamiento, vaya un poquito más acelerado. Cuando deje el tiempo suficiente de recuperación, el corazón se recupera. La aplicación HRV, o en Garmin le llaman VFC, ¿vale? Variabilidad de la frecuencia cardíaca, nos monitoriza las adaptaciones del corazón a los esfuerzos. No solamente al esfuerzo físico, sino al esfuerzo del día a día. La fatiga no solamente es una fatiga física, es una fatiga emocional. Por lo tanto, monitorizar
esa variabilidad de la frecuencia cardíaca es interesante. El propio Garmin te puede decir, es necesario que recuperes, es necesario que tal, ¿vale? Porque te indica si te estás adaptando correctamente o no a los esfuerzos. Cuando estamos sobreentrenados, estamos en un contexto catabólico. ¿Eso qué significa? Destructor. No solamente masa muscular, destruir también reservas energéticas. Una de las reservas de energía que tenemos principalmente es la grasa. El gran problema es que tenemos otra reserva de energía que es el glucógeno muscular. El glucógeno muscular es glucosa que se almacena. Y esa glucosa se almacena principalmente en dos depósitos: hígado y músculo. En el momento en que estamos sobreentrenados, estamos movilizando sustratos, reservas de energía, y sabemos que el glucógeno muscular es uno de los sustratos energéticos que se utiliza. Y sabemos que para utilizar ese glucógeno muscular o hepático necesitamos sodio. Y ese sodio se gasta para sacarlo. ¿Qué tengo que hacer? Al menos introducirlo. Incrementar la ingesta de sodio. Una lumbalgia acaba en algia. Dolor que no se conoce su origen. ¿Vale? Uno de ellos es el sobreentrenamiento. Por inflamación de la glándula suprarrenal, porque está metiendo caña a que estés acelerado, que se inflama, bloquea la zona lumbar y tienes dolor. ¿Cómo lo vamos a intentar minimizar si sabemos que estamos o intuimos que estamos sobreentrenados? Agua y pastillitas de sodio. Hidratamos al riñón, que esté bien hidratado, y sodio porque sabemos que estamos movilizando ese glucógeno muscular. Si sabes que esa semana, o esas 2 semanas, o 3 semanas, o un mes, tienes el riesgo de sobreentrenarte, ¿qué vas a hacer? Empiezas a incrementar la ingesta de agua, empiezas a incrementar el aporte de sodio y te compras las malditas tiras de orina y le vas echando meadas por la mañana para asegurarte si tienes que incrementar un poquito más el agua o un poquito más el sodio. Y come durante los entrenos. Otro día ya hablaremos un poco de la nutrición intraentreno y demás, ¿vale? Oye, chavalería, un placer teneros un viernes aquí. Espero que el tema haya sido interesante. Un abrazo a todos, nos vemos el lunes. El lunes creo que hablamos de biomecánica y mejorar el HPR, mejorar el empuje horizontal, es decir, mismos vatios más rápido. Muy buenas noches, buen fin de semana. ¡Abanay!